Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia impresionante y única, la vida de Daisy y Violeta Hilton. Dos hermanas siamesas que se convirtieron en leyendas de la vida circense y que vivieron una experiencia de vida que nadie podría imaginar. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal para más historias inspiradoras como esta. Las gemelas Daisy y Violeta Hilton nacieron el 5 de febrero de 1908 en Brighton, Inglaterra, unidas por la cadera y compartiendo órganos vitales, pero con dos corazones y dos mentes completamente independientes. Desde su nacimiento, su historia fue una de admiración, asombro, pero también de grandes desafíos. Al principio, fueron ignoradas por la sociedad debido a su condición, y muchos temían que sus vidas fueran cortadas por la naturaleza, pero demostraron que su unión no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. A medida que fueron creciendo, las gemelas comenzaron a ser conocidas por su habilidad para moverse y coordinarse de una manera casi mágica. En su adolescencia, su madre, quien fue una mujer muy ambiciosa, decidió que las gemelas serían parte de un circo, y las presentó como parte del show de fenómenos. A pesar de ser vistas como una rareza, Daisy y Violeta, en lugar de sufrir por su situación, se convirtieron en el centro de atención, y su destreza y habilidades para bailar, cantar y tocar instrumentos les valieron una enorme popularidad. Y aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Las gemelas Hilton no solo conquistaron los escenarios circenses, sino que fueron pioneras en la industria del entretenimiento en el siglo XX. A pesar de vivir una vida llena de discriminación y dificultades, las Hilton lograron alcanzar el estatus de celebridades internacionales, actuando en Estados Unidos, Europa y otros continentes. Sin embargo, como ocurre con muchas personas que viven una vida en el ojo público, también enfrentaron momentos de sufrimiento, y su relación con su madre y con los empresarios circenses no siempre fue la mejor. Muchas veces fueron explotadas y maltratadas, pero su vínculo inquebrantable y su fortaleza las ayudaron a salir adelante. Si quieres saber más sobre cómo Daisy y Violeta Hilton desafiaron los límites y lograron vivir una vida extraordinaria a pesar de los retos que enfrentaron, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Te traemos más historias inspiradoras de personas que, como ellas, cambiaron el mundo con su valentía y determinación. Finalmente, las gemelas Hilton lograron construir una vida lejos de la explotación que vivieron en sus primeros años. Aunque su vida estuvo marcada por luchas, obstáculos y desafíos, Daisy y Violeta nunca perdieron su espíritu positivo. En los últimos años de su vida, las gemelas se alejaron del circo y vivieron tranquilamente en una pequeña casa en Carolina del Sur, Estados Unidos, hasta su fallecimiento, por separado, en 1969. La historia de Daisy y Violeta Hilton es un ejemplo de cómo el amor entre hermanas y la resiliencia pueden superar incluso las adversidades más grandes. Su vida nos muestra que, aunque el camino pueda ser difícil, siempre hay formas de brillar y dejar una huella imborrable en el mundo. Gracias por ver el video, y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para más historias como esta. Hola amantes de la noche, sean bienvenidos a un nuevo video. Si es la primera vez que sintonizas el canal, sé bienvenido, no sin antes recordarte que puedes suscribirte y activar la campana de notificación. Pónganse cómodos que la función debe comenzar. En febrero de 1920, en los pueblos del sur, había una gran atracción donde la gente recorría cada teatro que tenía a la vista, no importaba si era un recinto pequeño o uno imponente. Los espectáculos de entretenimiento de la antigüedad carecían de la tecnología que existe en el mundo de hoy, por lo que las obras de teatro o shows de magia tenían una gran relevancia. No obstante, un nuevo espectáculo cautivó rápidamente a la audiencia y en poco tiempo se hizo famoso. Se trataba de Charlie Martin Carter, un hombre que presentaba un show bastante sencillo. Utilizaba un muñeco para realizar un show con un ventriloquio. No obstante, lo llamativo de sus presentaciones era el muñeco que utilizaba, Edgar. Un muñeco que presentaba a un niño de 8 a 9 años de edad. Su complexión era regordeta y sus rasgos parecían demasiado expresivos, sus manos demasiado reales, su boca se veía demasiado expresiva. Otro de los aspectos llamativos de Edgar era su tamaño, pues comparado con el promedio de muñecos que se utilizaban en aquella época, Edgar sobrepasaba el porte de estos. Si bien sus ojos eran de madera, no debíamos ser muy detallistas para darnos cuenta que su mirada tenía una expresión de tristeza o incluso de maldad. Las presentaciones de McCarthy cobraron gran relevancia en muy poco tiempo. Esto se debió en gran parte al demostrar que era un verdadero maestro en su arte, pues era imposible notar el más mínimo movimiento de sus labios para que su muñeco Edgar hablara, hecho que desataba
Las leyendas de que Edgar no era un muñeco normal y quizás hasta podría ser un niño real maquillado como muñeco de ventriloquía. Otros rumores hacían referencia a que nadie lo había contratado en los pueblos donde se había presentado antes. Decían que tan solo llegó, hizo su presentación y abandonó el pueblo de la misma forma en la que llegó. Sin hablar con nadie, fue este mismo talento el que lo catapultó como un artista que practicaba la brujería, pues la gente de aquellos años creyó que el hombre utilizaba algún truco maligno para hacer hablar a Edgar. Los padres asustados prohibieron que sus hijos fueran a presenciar el show. Otro de los mitos que se sumaron a la historia de Charlie McCarthy fue el especial cuidado que tenía con su muñeco Edgar, si bien los escritos de aquel entonces lo describen como un ser amigable, alegre y comprometido con su audiencia. Este no permitía que absolutamente nadie se acercara a Edgar, ni los niños, ni personal del trabajo, solo él podía sacarlo, tocarlo y guardarlo en su caja. Llegó el 29 de febrero, día de la última función, así que el teatro estaba abarrotado y la gente impaciente, por lo que ansiaban presenciar el show. Comenzó y el escalofrío en la gente se iba difuminando, conforme la rutina cómica del artista fluía. Entre los asientos de ese teatro, la gente reía con tonos que iban en aumento. Según el muñeco interactuaba con ese extraño sujeto de traje negro, que sostenía su espalda. Sin embargo, no todos reían en esos asientos. Había un hombre ahí, que lejos de reír, parecía temeroso de la figura, que atraía a tantas y a tantas miradas, pero su espeluznante y exitosa carrera llegaría a su fin, una noche después de un show. Los trabajadores del teatro en donde se encontraba, se acercaron al camerino para avisar que el recinto estaba cerrando y que debía retirarse, pero nadie contestó al llamado, debido a los mitos que orbitaban sobre McCarthy. Estos tenían miedo de entrar en su camerino, por lo que decidieron llamar a la policía. Cuando estos llegaron, forzaron la puerta e ingresaron. Lo que vieron los dejó atónitos. McCarthy estaba tendido en el piso, muerto. Su cuello estaba destrozado y un charco de sangre decoraba su cadáver. Luego de unos momentos, los trabajadores se centraron en encontrar el muñeco, pues la primera hipótesis fue que alguien entró para robar el muñeco y lo asesinaron. No obstante, cuando abrieron la caja encontraron algo aún más terrorífico. El muñeco seguía ahí. Edgar estaba boca arriba, con su característica mirada escalofriante. Los oficiales sintieron temor de tocarlo, pero debían realizar los peritajes para comprender qué había ocurrido. Al comenzar el análisis, descubrieron algo que dejaba el asesinato de McCarthy en segundo plano. El muñeco Edgar, en realidad no era un muñeco, sino que se trataba del cadáver de un niño. En sus dedos se encontraron huellas dactilares. Su rostro parecía ocultar la palidez de su estado, estaba tapado con una máscara de látex. Los oficiales no lo podían creer, se encontraban aterrados. El cadáver estaba perfectamente conservado, su piel era similar al cuero, un hecho que los perturbó e hizo estremecer y sentir ese escalofrío recorrer todo su cuerpo. Nadie sabía qué hacer, cómo explicarían tal suceso. La diversión de la gente, las risas, los buenos ratos, pasaron a convertirse en recuerdos de miedo y terror. A quienes habrían presenciado del acto, jamás se descubrió cómo Charlie McCarthy logró conservar también el cadáver de este niño. Tampoco la identidad de Edgar. Lo peor es que todas estas inquietudes jamás eran respondidas, debido a que McCarthy se llevó consigo las respuestas a la tumba. Cuando el hecho se hizo público, varias teorías sobre el origen del niño comenzaron a aparecer. Una de las que cobró más fuerza fue que el cadáver se trataba de su propio hijo y que frente al dolor de la pérdida que experimentó, no fue capaz de enterrarlo y le otorgó una segunda vida, incluyéndolo y dándole vida en los shows, negando así que su hijo había muerto. Una historia espeluznante sin duda. Cierta o no, es digna de ser contada. Como siempre, usted tiene la última palabra. No olvides suscribirte y dejar tu like. El inicio de este relato ocurre al recorrer por una carretera solitaria. La noche envuelve todo a nuestro alrededor. Mis hijos Carlos y María duermen en el asiento trasero del coche y sus respiraciones suaves son el único sonido reconfortante nido del silencio inquietante. Estamos volviendo de un viaje familiar, y aunque me siento cansado me reconforta la idea de que pronto llegaremos a casa. La carretera está desierta, apenas iluminada por los faros de mi coche. Los árboles a ambos lados parecen sombras amenazantes. Siento un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo atribuyo al cansancio. Es entonces cuando la veo por primera vez. A lo lejos hay una figura blanca al borde de la carretera. Al principio pienso que es un animal o tal vez alguien que necesita ayuda, pero a medida que me acerco distingo una figura humana. Una mujer con un vestido blanco desgarrado. Su cabello largo y oscuro está cubriendo su rostro. Se encuentra inmóvil, excepto por sus hombros que se sacuden como si estuviera llorando. Mis manos se tensan sobre el volante,
Algo en esa figura me provoca miedo instintivo, una sensación de peligro. Decido no detenerme y acelero un poco tratando de pasar rápidamente junto a ella. Mientras lo hago, ella levanta la cabeza y me mira. Sus ojos, aunque no puedo verlos claramente, parecen vacíos llenos de una tristeza abismal. De sus labios apenas visibles escapa un lamento desgarrador. Mis hijos, ayúdame, mis hijos. Mi corazón late con fuerza mientras paso de largo, miro por el retrovisor y veo que ha desaparecido. Respiro hondo intentando calmarme y quizás fue solamente mi imaginación, producto del cansancio y la oscuridad de la noche. Pero no es así. A pocos kilómetros más adelante la figura aparece nuevamente, esta vez más cerca del borde de la carretera. Sus gritos son más intensos y más desesperados. Mis hijos, repite una y otra vez. Siento el pánico invadirme y acelero más y mis manos tiemblan sobre el volante. Miro a mis hijos por el retrovisor y aún duermen, ajenos a todo el terror que me está invadiendo. Intento concentrarme en la carretera pero la veo otra vez, ahora al lado del coche, gritando con una voz que me hiela la sangre. El miedo me hace perder el control por un momento. El coche se tambalea peligrosamente antes de que logre estabilizarlo. Mis hijos, el lamento resuena a mis oídos como si viniera de todas partes. Me doy cuenta de que no puedo escapar de ella, que esta aparición no es normal y no es humana. El miedo se convierte en terror puro cuando mirar por el retrovisor la veo dentro del coche detrás de mis hijos. Sus ojos vacíos me miran fijamente y su boca se abre en un grito silencioso. Grito y acelero al máximo esperando que la velocidad la ahuyente. De alguna manera después de lo que parecen horas, pero no pueden ser más que unos minutos, la dejo de ver, pero su lamento permanece como un eco de otra tumba. Finalmente veo las luces de una gasolinera y decido detenerme. Necesito un momento para calmarme, para asegurarme de que mis hijos están bien. Así que paro el coche y bajo temblando. El encargado de la gasolinera me mira con curiosidad pero no dice nada. ¿Está todo bien, señora? Me pregunta al ver mi rostro pálido y mis manos temblorosas. No sé, respondo con una voz quebrada. Hay alguien en la carretera. El hombre frunció el ceño. ¿Alguien? No he visto a nadie pasar en horas. Me doy la vuelta para mirar mi auto esperando ver a la figura blanca pero no hay nada. Mis hijos siguen durmiendo tranquilamente como si nada hubiera ocurrido. Me recuesto contra el coche intentando controlar mi respiración. No sé qué está pasando, pero una cosa es segura. La carretera ya no es segura para nosotros. Tengo que encontrar un lugar donde podamos estar a salvo al menos por esta noche. La carretera parece interminable y aunque el miedo me impulsa a seguir, mis fuerzas flaquean. Mis hijos siguen durmiendo en el asiento trasero ajenos a la pesadilla que nos persigue. El pueblo más cercano aparece como un oasis a medio del mar de oscuridad y terror. A unos metros de la habitación está la entrada, y sin dudar entro en el pueblo y encuentro una pequeña posada. Las luces cálidas y el bullicio de las personas parecen ofrecer refugio momentáneo. Aparco el coche y despierto a mis hijos. Vamos niños, vamos a descansar aquí. Ya saldremos por la mañana. Les digo con una voz forzada a la calma. En la recepción una mujer mayor me recibe con una sonrisa. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito una habitación, respondió mi voz apenas a un susurro, solamente por una noche. La mujer asiente y me entrega la chabelta a una habitación. Mientras nos dirigimos le cuento brevemente lo que hemos vivido en la carretera. Su expresión cambia de amabilidad a preocupación. Espera aquí, dice y desaparece en la puerta trasera. Momentos después regresa con un hombre mayor de cabello canoso y rostro curtido. Sus ojos parecen haber visto demasiadas cosas. Cuéntame más sobre lo que viste, dice el anciano con una voz profunda y grave. Escribo a la mujer de blanco, sus lamentos y cómo parecía seguirnos. El anciano siente lentamente como si ya conociera la historia. Has encontrado la llorona de la carretera, dice finalmente. Es un espíritu atormentado, una madre que perdió a sus hijos hace mucho tiempo. La leyenda dice que los sacó en un río en un momento de desesperación debido a que estaban enfermos y no los podía atender por falta de dinero. Y desde entonces su alma busca a sus hijos por toda la eternidad, llevándose a los hijos de otro en su lugar. Sé que suena como una historia absurda, pero mira, aquí tengo estos periódicos. Mira las fechas y los accidentes. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era cierto,
En los diarios aparecían esas noticias horribles de familias accidentadas y de niños perdidos en ese tramo de la carretera. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué mis hijos? Una vez que la Llorona te ha marcado es complicado escapar de ella. Su dolor la consume y la impulsa a buscar a sus hijos en los tuyos, explica el anciano. Debes ser fuerte y proteger a tus hijos, pero debes saber que escapar de ella no será fácil. Agradezco al anciano y llevo a mis hijos a la habitación. Intento dormir, pero cada vez que cierro los ojos veo el rostro pálido y los ojos vacíos. Su lamento lo puedo escuchar en la cercanía llenando la habitación de un terror invisible. No puedo quedarme en este pueblo, aunque la posada ofrece un refugio temporal, sé que la Llorona no se va a detener. Decido que nos íbamos a marchar al amanecer, esperando que la luz del día pueda alejarnos de su maldición. Conduzco sin descanso. Cada kilómetro que avanzo siento que lo dejo atrás, pero su presencia se puede sentir. No sé cómo está pasando, y mis hijos, aunque cansados, parecen comprender la urgencia. No hacen preguntas y simplemente confían en mí. La carretera se extiende ante nosotros desolada y oscura. La sensación de ser observada es constante. Miro por el retrovisor esperando ver la figura en cualquier momento, y entonces ella aparece de nuevo. Está a medio de la carretera y su silueta blanca destaca contra la noche. No, déjanos en paz. Grito acelerando, pero es inútil. La Llorona está cada vez más cerca y sus lamentos ensordecedores llenan el auto. Miro a mis hijos y sus rostros muestran un terror que me rompe el corazón. Carlos me agarra el brazo. Mamá, ¿qué es lo que está pasando? No te preocupes, mi amor. Vamos a estar bien. Le aseguro, aunque mis palabras suenan vacías e incluso para mí. La Llorona aparece dentro del auto sentada entre mis hijos. Su rostro es un retrato de dolor infinito. Mis hijos gritan y la temperatura dentro del coche desciende bruscamente. Es algo bastante incómodo sentir esto. El terror me hace perder el control mientras mis hijos gritan de horror al sentir la presencia de ese espectro. El auto derrapa y nos salimos de la carretera. Grito mientras intentamos corregir la dirección, pero es demasiado tarde. El coche choca contra un auto y todo se vuelve negro. Terminé despertando en el hospital con el cuerpo lleno de moritones y cortes. Mis hijos no están. Habían fallecido durante el accidente. El dolor de su pérdida es peor que cualquier herida física. Mis lágrimas no pueden traerlos de vuelta. Los doctores y las enfermeras me dan las condolencias, pero no pueden comprender el horror que vivimos. Luego de muchos días de estar en el hospital, mi familia me atiende, pero la depresión que sufro es muy grande. No sé cuánto tiempo estoy recluida en casa, meses tal vez, y no me puedo quitar esa sensación de pérdida. Cuando por fin puedo salir y buscar cierta respuesta, regreso al lugar del siniestro y levanto cruces en el lugar del accidente para recordar a mis hijos. Cada vez que voy, dejo veladoras y flores, esperando encontrar algún tipo de paz. Es un largo recorrido hasta ese punto, pero de alguna manera me reconforta y me mortifica a la vez, por ese espíritu que busca algún tipo de redención, y mis hijos pagaron el precio de algo que no debía pasar o existir. Fue en una de mis visitas, en el aniversario de su muerte que cayó la noche. Iba con mi hermano después de dejar las veladoras y rezar el rosario. El viento comenzó a soplar helado entre el zacatal y los árboles que rodean la carretera, y de pronto escucho sus voces. Susurro suave llamándome, mamá, mamá, y junto a sus voces el lamento eterno de la Llorona, prometiéndome que algún día también me llevaría a mí. Las semanas se transformaron en meses desde el fatídico accidente que me arrebató a mis hijos. Cada visita al lugar del accidente me llenaba de un dolor insoportable, pero también de una determinación creciente. No podía permitir que la Llorona siguiera acechando a otras familias y causando más sufrimiento. Decidí que debía encontrar una manera de erradicar su espectro, aunque eso significaba enfrentarme a mi propia muerte. Recordé al anciano de la posada, el único que parecía entender realmente lo que había enfrentado. Decidí volver al pueblo y buscar respuestas. Quizás él podría ofrecerme alguna pista sobre cómo detener a la Llorona. Cuando llegué a la posada, la misma mujer mayor me recibió. Sus ojos se llenaron de compasión al verme. Sabía que volverías, dijo suavemente. El anciano te está esperando. El hombre estaba sentado en una mecedora en la parte trasera de la posada. Su mirada estaba perdida en el horizonte. Cuando me vio, se sintió lentamente como si hubiera esperado mi vuelta. Sabía que vendrías, dijo con una voz grave.
Tu espíritu es fuerte y tu dolor profundo, pero también veo la determinación en tus ojos. Dije necesito saber más con mi voz temblando. ¿Cómo puedo detenerla? No puedo permitir que siga causando más sufrimiento. El anciano suspiró y se levantó lentamente. Ven, hay algo que debo mostrarte. Me llevó a una habitación oscura en la posada donde una colección de viejos libros y documentos estaban esparcidas por una mesa. Entre ellos había un antiguo diario con páginas amarillentas y descartadas. En estas fotos aparece la nota de esa mujer. Era vecina de este lugar e hicieron un reportaje después de la muerte de sus hijos, pues andaba huyendo de la justicia. Mira esta foto, ella era la madre de los niños. Después de su muerte, la mujer desapareció. Algunos decían que se fue por cuenta propia, otros que simplemente se volvió loca y vagó sin rumbo. Pero hay quienes aseguran haberla visto en la carretera con la mirada perdida, antes de que desapareciera para siempre. ¿Y qué pasó con ella? Esta es la misma mujer que vi en el coche el día del accidente. Pregunté con algo de ansiedad. Se cree que en una noche en su desesperación se arrojó frente a un camión en la carretera. Su cuerpo nunca fue encontrado y desde entonces su espíritu atormentado ha buscado a sus hijos. Termina llevándose a los hijos de otros en su lugar. Esa es la versión más conocida por aquí, pues después de que la vieron caminando en la carretera de pronto dejó de ser Vilta. Con el tiempo se supo que un tralero que se detuvo en la estación de servicio les contó a unos compañeros que una noche atropelló a una mujer, la cual prácticamente se lanzó al camión y la aventó por un lado. Queremos pensar que ella es la madre fugitiva. La anciana señaló una entrada en el diario. Aquí en este periódico hay una descripción de un lugar especial, el sitio donde fueron enterrados los hijos que mató a esa mujer, está en un antiguo panteón cerca de un pueblo en la carretera. Si puede llevar los restos de esa mujer a ese lugar, quizás pueda darle la paz que tanto necesita y liberar las almas que ha tomado. Pero antes tendrás que dar con sus restos y eso, mija, es casi imposible. No se sabe dónde está realmente, pero suponemos que está cerca del tramo donde se aparece. Mis manos temblaban mientras leía las palabras del diario. La tarea que me esperaba era peligrosa, pero era la única esperanza que tenía para detener a la Llorona. A la mañana siguiente me dirigí al lugar donde la mujer había sido Vilta por última vez y donde se apareció cuando manejaba. La carretera estaba desierta y silenciosa. El aire estaba cargado de un misterio que no pude ignorar y luego de mucho buscar, casi me rindo cuando encuentro un lugar y ahí estaba, a unos cuantos metros de la carretera entre unos árboles. Puedes notar un pequeño conjunto de huesos y fragmentos de tela sucia desintegrándose por el tiempo. El escalofrío me recorrió a mi espalda y me confirmó que había encontrado lo que tanto buscaba. Con los restos en la bolsa me dirigí al antiguo cementerio que me indicó el anciano de la posada. El lugar estaba envuelto en una neblina espesa y el silencio era abrumador. Y ahí estaban, un par de cruces de madera viejas con los nombres de los pequeños. No había duda alguna, eran los mismos. Coloqué los restos en un agujero que hice y encendí una vela, pidiendo por el descanso eterno de esa mujer. Descansa en paz, susurré con lágrimas en los ojos, que encuentres a tus hijos en el otro lado. El viento sopló suavemente y por un momento sentí una presencia cálida a mi alrededor. El lamento de la Llorona resonó última vez, pero esta vez no fue un grito de dolor, sino más bien un gemido de agradecimiento. Regresé a la posada agotada pero con una sensación de alivio. El anciano me recibió con una sonrisa tranquila. Lo has hecho bastante bien, dijo. Has liberado su espíritu y con ello has salvado a muchas familias de un destino trágico. Aunque el dolor por la pérdida de mis hijos nunca desaparecerá, encontré consuelo en saber que había hecho algo para detener el ciclo de sufrimientos. Ahora cada vez que visito las cruces en la carretera dejo una vela encendida, no solamente por mis hijos, sino también por la mujer que finalmente encontró la paz al lado de sus hijos en la eternidad. Recuerdo una noche en la que estaba calmada y de pronto sonó el teléfono de la oficina. La llamada llegó justo cuando estaba terminado mi café matutino. Era mi jefe con una voz cargada de urgencia que me pidió realizar una entrega urgente. Tiene que llevar esta carga hoy mismo, Javier. No hay nadie más disponible. El cliente no puede esperar. Es en una comunidad de La Aurora. No está lejos del centro de distribución. Te lo encargo porque el cliente es amigo del dueño y él me llamó para poner atención especial en la entrega. No me vayas a fallar, por favor. Suspiré con real resignación sabiendo que no tenía muchas opciones. Ser conductor de camiones significa aceptar trabajos inesperados y largas horas en la carretera,
sobre todo en la empresa donde trabajaba. Es el pan diario y a todas horas había que hacer entregas, pero durante la noche era fuera de horario. La despachadora que estaba en ese momento conmigo me miró con precaución desde su escritorio. ¿Otra vez te están pidiendo que hagas un viaje de último minuto? ¿A dónde tienes que ir esta vez? Al parecer tengo que atravesar la carretera vieja que pasa por el bosque hasta la Aurora, y en estos días está espantosa, llena de troncos y escombros por las lluvias que han estado cayendo. La que llaman la carretera maldita, intenté sonar preocupado, pero sabía que la compañera Laura no se lo tomaba a la ligera, ya que había perdido a varios compañeros en accidentes. Javier, he escuchado tantas historias horribles sobre ese lugar, accidentes, desapariciones. Por favor, ten mucho cuidado, me dijo seriamente preocupada. No te preocupes, amiga, son solamente cuentos para asustar a los niños. Estaré de vuelta antes de que te des cuenta, ya es tarde así que voy a llevar el encargo. Subí a mi camión y comencé a prepararme para el viaje. En tanto el motor rugía a la vida, no podía evitar sentir un ligero escalofrío recurriendo a mi espalda. Sacudí la cabeza tratando de deshacerme de los pensamientos negativos. Esto no era más que otra entrega y yo era un profesional con experiencia. Tenía que mantenerme totalmente enfocado. La primera parte del viaje fue tranquila, el tráfico era escaso y el clima, aunque nublado, no presentaba mayores problemas. Sin embargo, mientras más me acercaba a la carretera vieja, más desolado se volvía el paisaje, los árboles altos y oscuros parecían cerrarse sobre el camino, creando un túnel natural que me hacía sentir como si estuviera entrando en otro mundo. Encendí la radio para distraerme, pero las interferencias y la estática solamente aumentaron mi inquietud. Apagué el aparato y continué en silencio, con los ojos bien abiertos y los sentidos alertas. Al llegar a la entrada de la carretera maldita como la conocía, noté un letrero oxidado que advertía sobre su mal estado. Viaje con seguridad, zona de derrumbes. Reí nerviosamente y pensé que ese maldito letrero era lo que necesitaba para levantarme el ánimo. No sé cuántas veces maldije tratando de mantener el aplomo y apreté el acelerador para entrar y salir pronto. Los primeros kilómetros fueron bastante normales, aunque el camino estaba lleno de baches y maleza creciendo a los lados. Empecé a relajarme un poco, pensando que tal vez todas las historias eran solamente exageraciones, así que me concentré únicamente en el camino. Pero entonces algo cambió. El aire se volvió más frío y una niebla densa comenzó a formarse a mi alrededor. Mis faros apenas podían penetrarla y tuve que reducir la velocidad considerablemente. Sentía que algo me estaba observando desde la oscuridad, pero cada vez que miraba los árboles no veía nada fuera de lo común. Decidí detenerme en una gasolinera que había visto en el mapa no muy lejos de allí. Necesitaba ponerle aire a una llanta ya clara en mi mente. La gasolinera era pequeña y estaba desierta. Solo el encargado, un hombre mayor con una expresión cansada, se encontraba allí. Buenas noches. Saludé mientras revisaba la llanta. ¿Solo estar tan desierta hasta acarretar a esta hora de la noche? El hombre me miró con una mezcla de curiosidad y lástima. No mucha gente pasa por aquí, especialmente por las noches. No sabe las historias. Si he oído algo, respondí tratando de sonar indiferente, pero no creo en cuentos de fantasmas. El hombre soltó una carcajada seca. No son solo cuentos, muchacho. Hace décadas una secta solía reunirse en una cabaña cerca de aquí. Realizaban sacrificios. La carretera y el bosque están marcados por su maldad. La gente dice que los espíritus de las víctimas rondan por aquí. Buscan venganza. Eso dicen las leyendas y muchas personas dicen haber visto cosas extrañas por los alrededores. Le agradecí la información y me subí al camión sintiéndome más inquieto que antes. Tan solamente di marcha para alejarme rápidamente de ese lugar, y mientras conducías a la densa niebla no pude evitar preguntarme si había cometido un gran error. Tal vez hubiera sido mejor no haber tomado ese encargo. La carretera parecía alargarse interminablemente frente a mí, y con cada kilómetro que avanzaba la sensación de ser observado se iba intensificando. Aunque intentaba mantener la calma y concentrarme en el camino, no podía evitar sentir que algo oscuro y malévolo me estaba esperando en la carretera maldita. La niebla no cedía y mi nerviosismo aumentaba con cada kilómetro que iba avanzando. Las sombras se volvían mal definidas y las voces que al principio eran murmullos y ecos en la radio empezaron a formar palabras. Malditos, ayúdame, se escuchaba como un eco diletante, pero lo suficientemente claro como para hacerme dudar de mi cordura. Aumentándome el nerviosismo, él tenía miedo de la ruta y quería volver,
pero delante me esperaba el destino y la entrega. Tenía que llegar y cuestionaba muchas cosas, el trabajo y que iba a renunciar a este. No podía soportar la idea de andar en ese camino que era horrible. Reduje todavía más la velocidad tratando de mantener la calma, pero entonces vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Era una figura espectral que cruzó la carretera delante mío. No era una sombra difusa, sino una figura humana, pálida y etérea, con ojos vacíos que parecía mirar directamente a mi alma. Giré el volante bruscamente para evitarla y el camión derrapó. Logré recuperar el control justo a tiempo para evitar un accidente, pero el susto me dejó temblando. Esto no era real, tenía que ser mi imaginación, me repetía una y otra vez, aunque en el fondo sabía que era algo muy real y oscuro lo que estaba sucediendo. El camión terminó entrando en una cuneta y no podía salirse sin ayuda. No tenía herramientas para sacarlo y estaba muy atascado. Debía buscar a alguien que me apoyara y que me dé unos pasos y la carretera finalmente se abrió un claro y a lo lejos, ahí en medio de la niebla alcancé a ver una casa. Parecía habitada con luces encendidas que se miraban a través de las ventanas. Mi instinto me decía que debía seguir adelante y no detenerme, pero necesitaba ayuda, necesitaba hablar con alguien para poder salir de ahí, y tenía la esperanza de que hubiera algunos hombres que me pudieran apoyar. Me dirigí hacia la casa caminando por un sendero lleno de hierbas y basura que se notaba vieja. El aire estaba cargado de una sensación de presión y ansiedad al irme por ahí. La neblina parecía remolinarse alrededor mío. Caminé hacia la puerta principal esperando encontrar refugio y quizás algo de ayuda. Toqué la puerta en varias ocasiones, pero nadie respondió. Decidí probar suerte y quitar el seguro pidiendo permiso para entrar, pero me quedé pasmado cuando la puerta de la lámina oxidada se abrió sola. Entré llamando en voz alta. Hola, hola, ¿hay alguien aquí? La casa estaba en un estado sorprendentemente limpio y ordenado, considerando lo desolada que estaba afuera repleto de basura. Sin embargo, había algo inquietante en su espacio. El aire olía a humedad y algo más, algo podrido que no pude identificar de inmediato. Exploré la sala del altar y luego la cocina encontrando platos sucios y restos de comida que parecían llevar años ahí. Algo no me cuadraba. Decidí subir al segundo piso donde las luces seguían encendidas. Al llegar al pasillo, sentí una fuerte corriente de aire frío que me heló a los huesos. Era como si la casa misma estuviera respirando una maldad antigua y profunda. Las habitaciones estaban vacías, pero cuando abrí la última puerta, el hedor de sangre seca y putrefacción me golpeó con fuerza. Entré a dar un vistazo y las luces que apenas se iluminaban con unos focos sucios comenzaron a parpadear, mostrándome unas paredes que estaban cubiertas con símbolos extraños. Lo peor de todo es que estaban escritos claramente con sangre. En el centro de la habitación había un altar improvisado con velas derretidas y restos de huesos humanos, además de algo parecido a carne seca. Esto último me hizo dar un paso hacia atrás. Comprendí horrorizado que estaba en la misma cabaña donde la secta realizaba los sacrificios. Las historias eran ciertas. Las víctimas habían sido llevadas a este lugar y sus vidas arrebatadas en rituales oscuros. Y ahora parecía que los espíritus de esas pobres almas estaban decididos a no dejarme escapar, vuelto que comenzaron a manifestarse de muchas maneras posibles, desde el olor a muerte hasta los murmullos en la carretera. Todo me condujo hasta la casa y por primera vez sentí miedo. Sentí que estaba perdido a merced de lo desconocido. Sentí que las sombras a mi alrededor se movían desplazándose rápidamente y cada vez más, acercándose hacia donde estaban e intenté retroceder hacia la puerta, pero mis pies parecían pegados al suelo. Fue entonces cuando vi algo en el cristal de la ventana. No sé si estaba dentro o fuera, pero era una figura oscura y demoníaca, observándome con ojos que parecían estar rodeados en llamas y un par de cuernos sobre la cabeza que parecían intimidantes. Luchando contra el pánico, finalmente logré moverme y corrí fuera de la habitación, bajando las escaleras a toda prisa. La casa parecía viva, vibrando con una energía perversa que intentaba atraparme. Salí de la casa jadeando y temblando y me fui directamente al camión. Sabía que tenía que alejarme de ese lugar maldito, pero las sombras no se desvanecían y las voces seguían dando lamentos y voces de ultratumba. Corrí al tal camión e intenté darle marcha para salir del bache, pero no se pudo. Con urgencia, mirando cómo las sombras atravesaban la carretera, tuve que correr en sentido contrario. Rezaba por encontrar otro transporte en ese camino solitario y para mi suerte, un compañero camionero se detuvo al reconocerme. Estaba manoteando como loco para que me ayudara. Al abrirme la puerta, no di explicaciones.
Solo le pedí que me sacara de ahí a donde fuera que se dirigiera. El motor del camión rugió mientras aceleraba por la carretera maldita. El miedo se apoderó de mí y la adrenalina me impuso a mirar por el retrovisor. Mientras tanto, el compañero me estaba preguntando qué era lo que pasaba, pero también pudo mirar las sombras y las figuras espectrales que parecían multiplicarse en el camino. Les juro que era como si estuvieran impidiendo nuestra huida. La carretera que antes parecía interminable ahora se volvía todavía más oscura. De repente, los faros iluminaron algo miedo del camino. Era una figura humana, pálida y translúcida. Tenía ojos vacíos y una expresión de desesperación. No había tiempo para frenar y por inercia el compañero giró el volante bruscamente para evitarla. El camión derrapó saliendo de la carretera y chocando contra los árboles del borde del bosque, cayendo de lado por el peso de la carga. El impacto fue brutal. Sentí un dolor agudo en el costado cuando el cinturón de seguridad me sujetó y la cabeza me dio vueltas. Durante unos segundos todo se volvió negro. Cuando volví a mí, el camión estaba inclinado peligrosamente y la niebla comenzaba a entrar por las ventanas rotas. El compañero estaba inconsciente, malherido y sangrando del rostro. Intenté moverme, pero el dolor me recordó que probablemente tenía algunas costillas rotas. A pesar del dolor, sabía que tenía que salir del camión antes de que se incendiara o algo peor ocurriera. Con esfuerzo logré desabrocharme el cinturón de seguridad y salir a rastras por el parabrisas roto. Como pude, logré sacar al chofer hasta la carretera. Lo pude ayudar, pero también me preocupaban las presencias macabras. La noche era un caos de sombras. Las figuras espectrales estaban ahí. No se había marchado como esperaba después de provocar el accidente. Sus rostros estaban llenos de dolor y rabia. Intenté mantener la calma, pero cada movimiento me resultaba una agonía. De pronto, una de esas figuras se materializó justamente delante mío. Era una mujer joven con ojos llenos de lágrimas y un corte profundo en el cuello. Intenté retroceder, pero me sentí atrapado. ¿Por qué nos dejaste morir? Su voz era un eco en mi mente. ¿Por qué no nos ayudaste? No sé de qué hablas. Yo no hice nada. Balbuceé sintiéndome cada vez más desesperado. Ella extendió una mano hacia mí y el frío que emanaba hizo que mi piel se erizara. Sentí que mi energía se desvanecía, como si estuviera absorbiendo mi vida. En un último esfuerzo, cerré los ojos y grité, esperando que alguien, cualquiera, pudiera escucharme y ayudarme. Pero no ocurrió nada. La fuerza de ese espectro fue tal que me desvanecí y caí sin sentido al suelo. Fue durante una mañana que desperté en el hospital rodeado de máquinas que pitaban y el rostro preocupado de mi esposa. Su expresión cambió a alivio en cuanto vio que abrí los ojos. Javier, gracias a Dios, pensamos que te habíamos perdido. Tuviste un accidente de carretera, te encontraba muy mal y tu amigo chofer murió. Intenté hablar, pero la garganta me dolía y apenas podía emitir un susurro. ¿Qué fue lo que pasó? Unos automovilistas te encontraron en la carretera cerca del camión destrozado. Estabas inconsciente y herido, pero lograron llevarte aquí a tiempo. Mi mujer tomó mi mano con ojos llenos de lágrimas. ¿Qué fue lo que ocurrió allá afuera? Las imágenes de la carretera maldita y las figuras espectrales inundaron mi mente. No estaba seguro de cómo contarle lo que había vivido sin parecer un loco, pero sabía que tenía que intentarlo. Debía advertir a otros sobre lo que acechaba en ese camino. Fue la carretera, la niebla, las sombras, las entidades. Las palabras salían entrecortadas y mi esposa me miraba con incredulidad, pero también con una preocupación genuina. La casa. Sacrificaron gente. Estaban ahí. Intentaron atraparme. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a casa. Mis heridas físicas sanaron, pero las mentales son más profundas. No podía dejar de pensar en las almas atrapadas en la carretera maldita, en su sufrimiento y toda la desesperación. Decidí compartir mi historia y hablar sobre lo que había visto y sentido. No todos me creyeron, pero algunos, aquellos que han escuchado rumores y leyendas sobre esa carretera, me escucharon con mucha atención. Incluso los más escépticos mostraban una chispa de duda en sus ojos. Al final sobreviví para contar la historia de estas entidades oscuras de la carretera. Mi vida nunca volvió a ser la misma, pero sabía que mi experiencia podía servir de advertencia. No todas las leyendas son solamente cuentos, algunas son advertencias de un pasado oscuro que aún persigue a los vivos.